Universidad Salazar, planeación didáctica. Planear es anticipar, es prever una clase para alcanzar un aprendizaje significativo, el cual ayudará al docente a alcanzar con eficiencia el objetivo. Es organizar a través de métodos y técnicas los conocimientos, habilidades y hábitos que queremos transmitir de una generación a otra, buscando que sean aprendidos y puestos en práctica. Maestro de Liège. A continuación se te proporciona una breve explicación del formato que se empleará para dicha planeación didáctica. Este instructivo se crea con la finalidad de facilitar la construcción de la planeación didáctica, convirtiendo esta tarea en algo claro, sencillo y sobre todo útil para la labor docente. El formato con el que se va a trabajar es el siguiente, el cual se ha dividido en 4 apartados. El primero, denominado datos generales. El segundo, orientación didáctica. El tercero, planeación por unidad temática. Y el último, denominado como referencias bibliográficas. En el apartado de datos generales, en él vamos a colocar la fecha de elaboración, el nombre del profesor o profesora, la asignatura, el nivel, semestre, modalidad, grupos, número de semanas, horas a la semana y número de sesiones. En el apartado orientación, este comprende el escenario académico, el método de enseñanza y la estrategia de aprendizaje. En los 2 primeros se puede señalar una o más opciones, dependiendo de cómo se va a guiar la clase. Cabe señalar que en caso de implementar un escenario o un método de enseñanza que no aparezca en el formato, puede especificarlo. Ahora bien, en el apartado de estrategia de aprendizaje, se señala la estrategia didáctica a implementar, seleccionando solamente una, ya que con ella se trabajará de principio a fin la unidad de aprendizaje. En caso de implementar alguna que no aparezca en el formato, es preciso especificarlo. En el tercer apartado, denominado como planeación por unidad temática, se insertará el nombre de la unidad temática, así como las horas teóricas y horas prácticas, el periodo y el número de sesiones. Asimismo, el propósito de la unidad temática y las actitudes y valores a fomentar. En el apartado contenidos, se enlistarán los contenidos que se desarrollarán a lo largo de la unidad temática. En el apartado actividades, se mencionarán las estrategias de enseñanza desarrolladas por el profesor y las estrategias de aprendizaje desarrolladas por el estudiante para el tratamiento de los contenidos de la unidad temática. Es de suma importancia escribir las actividades de manera secuencial. Asimismo, es recomendable incluir técnicas y actividades didácticas para la apertura, para el desarrollo y para el cierre de la unidad temática, no pasando por alto las estrategias y metodologías de enseñanza. En los materiales de apoyo se enlista los materiales para el aprendizaje, tales como antologías, formatos, cañón, computadora, entre otros más, que son necesarios para el desarrollo de la unidad temática. En el apartado de evaluación se mencionan los instrumentos que serán utilizados por el catedrático para evaluar y calificar la evidencia de aprendizaje. En el apartado de tareas serán colocadas todas las tareas que fueron diseñadas en el formato de tareas de plataforma. Y las tareas que se colocarán dependerán del periodo que se trabaje la unidad temática. En el apartado observaciones y comentarios, tanto del docente como del coordinador, estas serán realizadas por parte del docente después de haber implementado la planeación didáctica, donde podrá plasmar los aciertos o cambios que tendrá que realizar a la misma. Por su parte, el coordinador podrá realizar anotaciones en el momento de revisión en coordinación o supervisión en aula.
Y por último, tenemos el apartado de bibliografías, en el cual se hace mención de las fuentes de información que se requieren para el tratamiento de la unidad temática. Ahora veamos un ejemplo. Si observamos, esta planeación fue elaborada el 7 de enero del 2018 por el maestro Eric Mendiola. Él imparte la asignatura de técnicas culinarias en el nivel licenciatura, sexto semestre, modalidad escolarizado, grupo A. Él tendrá un total de 16 semanas, de las cuales imparte 5 horas a la semana y tiene 3 sesiones a la semana. Muy probablemente imparte 2 días de 2 horas y un día de 1 hora. El escenario en que se abordará esta unidad temática es en aula y en taller de gastronomía. El método de enseñanza, como ya se había señalado antes, puede ser uno o más de uno. En este caso, se ha señalado el método deductivo y el método heurístico, en el cual el método deductivo es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. Son los que particularmente son utilizados con mayor frecuencia. En su caso, el método heurístico se fija en que el alumno comprenda y no memorice, en que el alumno descubra y no acepte como verdad cualquier hecho sin experimentación. En este método, el profesor presenta los elementos de aprendizaje para que el alumno descubra. Ahora bien, la estrategia de aprendizaje en esta unidad temática es el aprendizaje colaborativo, el cual implica aprender mediante equipos estructurados y con roles bien definidos, orientados a resolver una tarea específica a través de la colaboración. Esta metodología está compuesta por una serie de estrategias instruccionales. Ahora, analicemos la planeación por unidad temática de este ejemplo. La unidad temática abordada se denomina subdivisión de productos, la cual tendrá 10 horas teóricas y 25 horas prácticas y será abordada desde el 8 de enero del 2018 hasta el 16 de febrero del 2018, teniendo un número total de 18 sesiones. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros multiplicamos 6 semanas por 3 sesiones, nos da un total de 18 sesiones. De ahí es donde obtenemos este número. El propósito ya está establecido y se puede tomar de la planeación que se realizó para el formato de plataforma. Las actitudes y valores deben estar relacionadas con la unidad temática y en este caso el maestro va a fomentar el trabajo en equipo, respeto, cooperación y cuidado del medio ambiente. Ahora veamos cómo está distribuida su planeación. Empecemos analizando los contenidos. Esta unidad es bastante extensa y quiero que analicemos que el maestro ha dividido cada uno de los temas y subtemas en semanas. Este primer bloque de temas y subtemas será abordado en 2 semanas. La primera, que abarca del 8 al 12 de enero, y la segunda, del 5 al 19 de enero. El segundo bloque, que comprende también a la misma unidad, será abordado del 22 al 26 de enero. Y si seguimos analizando, podemos darnos cuenta que ha dividido cada bloque en semanas. Ahora veamos cómo están organizadas sus actividades. En esta primera semana, él iniciará realizando el encuadre del curso y entregará el recetario y la antología de la materia. Asimismo, realizará un examen diagnóstico. Para el desarrollo, realizará una exposición sobre lo que es la clasificación de legumbres, hongos y leguminosas. Posteriormente, el alumno realizará un muestrario de las principales hierbas y especies que conoce, y esto lo realizará en equipos de 2 personas en un lapso de tiempo de 10 minutos. Terminada la actividad por parte del alumno, se realizará la discusión grupal sobre dicho muestrario. Para el cierre, en esta semana, aclarará las dudas sobre lo que verán en el semestre
y dice que esta clase será llevada solamente en el aula debido a que es la primera semana de clase. Asimismo, él cierra con una actividad y la nombra como actividad número 1, la cual consta en leer la práctica 1 y 2 del recetario y traer lo necesario para su realización en clase. Hay que aclarar algo aquí, maestros. Actividad es algo que se realiza en el salón de clases y tarea es algo que realiza el alumno extramuros. Ahora bien, para esta semana el maestro utilizó su programa de estudio, antología, recetario, presentación en PowerPoint, cañón y pizarrón. ¿Y cómo evaluó la semana? Mediante el examen diagnóstico y el muestrario, que en este caso tiene un porcentaje de 5. Analicemos la segunda semana. Esta semana está comprendida del 15 al 19 de enero. Su inicio será llevado por una lluvia de ideas sobre los tipos de cereales que el alumno conoce. Para el desarrollo, se realizará la lectura 1 de la antología, donde el alumno realizará el subrayado de puntos claves para aclarar dudas de los tipos de cereales. Asimismo, realizarán la práctica número 1 y 2, la cual consta en elaborar en el laboratorio de cocina 2 recetas en equipos de 2 personas. Cabe señalar que esta actividad o esta práctica fue asignada como actividad la semana anterior, donde el alumno tenía que leer la práctica y llevar lo necesario a la clase. ¿Cómo va a cerrar? Para su cierre, realizarán la presentación y sabor de los platillos y asimismo asignará la actividad número 2, que consta en leer la práctica número 3 del recetario y traer lo necesario para su realización en la siguiente clase. ¿Qué materiales se van a emplear en esta semana? Se emplearán antología y recetarios. ¿Y cómo van a ser evaluados? Primeramente, utilizará una lista de cotejo para la práctica 1 y 2 y tiene un porcentaje de 5. Asimismo, utilizará una rúbrica también para evaluar la práctica 1 y 2, donde algunos indicadores son presentación, sabor, limpieza y vestimenta limpia. Y este tiene un porcentaje de 10. Si analizamos, maestros, cada una de las semanas tienen esta misma estructura. Se recomienda especificar los tiempos en cada una de las actividades que va a realizar tanto el alumno como el profesor para hacer que la planeación didáctica nos apoye al máximo. En el apartado tareas e investigaciones podemos observar que hay 5 tareas y estas pertenecen o fueron copiadas del formato de plataforma. Asimismo, son tareas que el alumno realizará en casa y son tareas que podrán encontrar ellos en su plataforma. Por ello, la única indicación que ustedes como maestros deberán dar es que el alumno ingrese a su plataforma y realice lo señalado en la instrucción. Y por último, tenemos la bibliografía, donde en este caso el maestro colocó el nombre del autor, el año, el título del documento y la editorial. Y asimismo nos señala que esta bibliografía será utilizada en 3 unidades temáticas y así sucesivamente en cada una de las demás. Bueno, eso es todo en cuanto a planeación didáctica.